Continuamos con nuestra serie Profeta e Instrumento de Dios. O Profeta e Instrumento de Jehová Dios. Los que no pudieron venir la semana pasada, la prédica ya se encuentra en YouTube, en el canal de la congregación. Los que quieran volver a escucharla, ahí está, lista para todos. Pueden tomar apuntes, pueden checar los versículos. Es muy importante que verifiquemos siempre con la palabra de Dios. Es muy importante. ¿Por qué esta serie de predicaciones? Estábamos hablando la semana pasada que en estos días, especialmente en este tiempo, la palabra de Dios nos advierte que va a haber muchos falsos profetas. Es algo que está sucediendo y es algo que va a seguir sucediendo hasta el regreso de Yeshua Jesús, nuestro Mesías. Es una de las señales que el tiempo de su regreso está cerca. Y Yeshua Jesús nos advierte esto en el Segundo Testamento, pero también Jehová Dios Padre nos advierte de esto en el Primer Testamento. Y sumando esas dos profecías, por eso sabemos que el tiempo está cada vez más cerca. Hace unos momentos que Stephanie estaba orando por Israel. Ustedes saben que está siendo atacada por los árabes palestinos, por grupos terroristas que quieren destruir a Israel. Algo muy importante que ustedes deben de saber es que no todos los árabes musulmanes odian a Israel, pero hay un grupo grande que sí desea su destrucción, y son los que están atacando y están matando a muchos civiles inocentes, no solo en Jerusalén, en todo Israel, al sur, al norte. Y obviamente Israel tiene el derecho de defenderse. Al igual que ustedes, si ven amenazada su familia, también tendrían el derecho de defenderse. Es muy importante. Y esta es otra señal de que está el tiempo cada vez más cerca. Y todo esto fue revelado por Jehová Dios Padre a través de profetas fieles que tenían una relación con Dios y que fueron usados para comunicarnos todas estas cosas. Entonces es muy importante. El rol de los profetas siempre ha sido muy importante. Son las personas encargadas por Dios, no por los pastores, no por los líderes, no por los ungidos, elegidos por Dios para comunicar su voluntad a la gente, a su pueblo, a toda la humanidad. Ese es el trabajo de un profeta. El problema, y Jesús es muy claro en esto, dice que en los últimos tiempos iba a haber muchos falsos profetas. Y es el tiempo en el que estamos viviendo el día de hoy.
¿Por qué es muy delicada esta situación? Porque estos falsos profetas no solamente dañan a las congregaciones, dañan a las personas en particular, pero además Satanás los usa con el propósito de alejar a la gente del camino de Dios. Imagínense a una persona que ama a Dios y recibe una palabra profética y creyendo o depositando su confianza en esta palabra, hace caso a lo que fue dicho por el profeta y después resulta que no se cumple o que no sucede. ¿Qué creen que va a pasar con la fe de esa persona? Y aquí sucede algo muy interesante. Si son maduros en la palabra de Dios, si están firmes en su fe, pues simple y sencillamente van a decir lo lógico: este es un falso profeta. Y se acabó el problema. Pero si sucede lo contrario, si se sienten defraudados, si empiezan a perder su fe en Dios, si eso les motiva a desconfiar de Dios hasta el grado de comenzar a dudar que Dios existe, es algo muy peligroso. Porque ese es el propósito del enemigo. Esa es la razón por la cual el enemigo envía a sus hijos disfrazados de profetas para provocar que la gente se aleje del camino de Dios. Entonces, ¿ven lo delicado del asunto? Cuando somos maduros no hay problema. Pero cuando somos inmaduros corremos el riesgo de perder nuestra fe y alejarnos de Dios. Es algo muy delicado. Y Satanás lo sabe. Y por eso lo hace. Porque sabe que en algunos casos va a ser muy efectivo y envía a sus hijos a destruir la fe de las personas. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que sucedió el domingo pasado. Entonces, vimos muchas cosas muy importantes. Vimos en Números 11 cómo Jehová Dios no solamente utilizó a Moisés como profeta, sino que también ungió a cuántos ancianos del pueblo de Israel. 70 ancianos. Y fueron utilizados para poder comunicar su voluntad al pueblo. Moisés no podía con todo el trabajo. Era uno sirviendo a Dios para cuántas personas. Eso lo vimos el Shabbat. ¿Cuánto fue la contabilidad del total del pueblo de Israel que estaba en camino a la tierra prometida? Más de 600,000. Pero un detalle muy importante
es que en esta cuenta no estaban incluidos, ¿quiénes? Ni los niños o jóvenes debajo de la edad en la que se consideran adultos, que era ¿cuántos años? 20 años. No estaban contados los de 20 años para abajo, ni las mujeres. Entonces, si fueron contados más de 600,000, si agregamos a todos estos, ¿cuántos serían? ¿Como 1,000,000 les gusta? ¿O cerca? ¿O un poquito más? Pero un profeta para 1,000,000 de personas es un trabajo muy difícil. Entonces, ¿qué hizo Jehová Dios? Ungió a 70 personas más y comenzaron a profetizar. Ahora, algo muy importante, ¿quién eligió a estos 70 ancianos? ¿Moisés? No. ¿Aarón? No. ¿Los hijos de Aarón? Jehová Dios Padre, muy bien, Porfi. Entonces, ¿quién es el único que puede levantar profetas? Y es algo muy delicado que sucede hoy en día. Cuando un líder o un pastor de una congregación se atreve a suplantar la autoridad de Dios y se pone sin ton ni son a levantar profetas en la congregación cuando Dios no se lo indicó. Y esa mala costumbre es algo que sucede muy frecuente hoy en día. A mí no me lo contaron. Yo estuve en congregaciones sentado escuchando la palabra y de repente el pastor señalaba a alguien y le decía: yo declaro que tú vas a ser profeta. Yo declaro que tú vas a ser pastor, que tú vas a ser evangelista, que tú vas a ser maestro, que tú vas a ser apóstol. ¿Tú también? ¿Quién más escuchó a pastores decir eso? Levanten la mano. No solo es una herejía, y vuelvo a repetir, en el caso de que Dios no haya indicado al pastor que señalara a estas personas con estos ministerios, es una herejía, es una abominación, porque están tomando el lugar que solo tiene Dios, su autoridad, para hacer algo que Dios no les mandó hacer. Y entonces por eso hoy en día estamos llenos de pastores, evangelistas, maestros, etcétera, 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 que no fueron llamados por Dios, cuando Dios es el único que puede hacer el llamado. Solo Él puede ungir y determinar quién es profeta y quién no. Es algo muy delicado. ¿Qué más vimos el domingo pasado? ¿Quién se acuerda? ¿Se acuerdan de los frutos de los lobos? ¿Eh? Algo muy importante.
como decía Yeshua Jesús en Mateo 7, que vamos a reconocer a los falsos profetas por sus frutos. Entonces, muy fácil cómo reconocer a un falso profeta. Si hay por ahí un profeta que anda hablando en el nombre de Dios, pero está cometiendo pecado, si ya pasó de los pecados ocultos a los pecados evidentes y todo mundo lo ve, quiere decir que ese es un ¿qué? Un falso profeta. Ahora, algo muy importante, y es algo que debemos de entender. Dios puede usar a un pecador para comunicar en cierto momento específico su voluntad a alguien. Sí lo puede hacer. Pero decir que Dios te habla todo el tiempo y que te está pidiendo que comuniques su voluntad al pueblo, estando en pecado, eso ya es otra cosa totalmente diferente. No oí, hermano. Sí, se podría mencionar el caso de Ciro, rey de Persia. Ese es un caso muy claro en la Escritura. Él era un rey pagano. En ese momento era el reino más poderoso en la tierra, y Dios lo usó para comunicar su voluntad a alguien. Pero eso no quiere decir que Ciro era profeta. Simplemente en ese momento Dios lo usó para comunicar su voluntad y ya. Él siguió siendo pecador, jamás se reconcilió con Dios, pero Dios lo usó para comunicar su voluntad una vez o dos veces. Pero eso no quiere decir que él era un profeta. Un profeta de Dios es una persona que dijimos que comunica ¿qué? La voluntad de Dios a los demás, pero que tiene una pequeña condición, porque Yeshua Jesús nos está diciendo que por sus frutos los vamos a conocer. Si es un verdadero profeta de Dios, ¿qué características tiene que tener entonces? Tiene que ser una persona que camina en santidad, que obedece a Dios, que no es perfecto, pero que busca conocer a Dios y hacer su voluntad. Pero si evidentemente está en pecado y miente y engaña, ¿puede Dios realmente utilizarlo como profeta? Claro que sí. Lo está utilizando como falso profeta. Y ese es el peligro. Ahora, ¿cómo estaba describiendo Jesús a estos falsos profetas? ¿Con qué nombre? Lobos rapaces. ¿Alguien aquí se ha encontrado en el bosque con un lobo? ¿No? Pues ¿dónde viven o qué? Yo sí. Una vez estábamos en Ucrania y Tato, el papá de Val, nos llevó a recoger hongos al bosque. No al parque Cabá,
al bosque. Un bosque verdadero. Te metes y caminas y te puedes perder porque es un bosque muy grande. Entonces estábamos recogiendo hongos, ya estábamos terminando y de repente de lejos se ve un animal que se está acercando. Yo inocentemente pensé, pues ha de ser un perro. Ajá. Cuando ya estaba como a 20 metros, dije, no, eso no es un perro. Entonces estaba Val y yo me acerqué a ella, el instinto de protección inmediatamente, pero contra un lobo, ¿qué creen que podía ser? No creo que mucho. Entonces Tato agarró un palo no sé de dónde, se puso enfrente de nosotros y nos dice, métanse al carro. Yo no sabía si reír, llorar o todo lo contrario, pero nos fuimos a meter al coche y de repente entra él y nos fuimos. Yo creo que Dios tuvo mucha misericordia, porque tal vez no nos hubiera hecho nada, pero el susto nadie te lo quita. Y pudo haber atacado a alguno de los tres, obviamente. Y si tenía hambre, generalmente andan en manadas, no andan solos. Entonces, imagínense, íbamos a hacer la cena, porque además en el bosque, ¿a quién le vas a pedir ayuda? Entonces es algo muy interesante por lo siguiente. Tal vez no se han encontrado con un lobo en el bosque, pero han visto películas, ¿sí? De esas de que cae un avión en el bosque y tratan de sobrevivir y llegan los lobos y se comen a 4, pero 3 sobreviven. ¿Sí han visto películas así? Bueno, pues es la verdad, eso sucede. ¿Por qué lobos rapaces? ¿Por qué Yeshua Jesús usó ese término para describir a los falsos profetas? Los lobos son muy inteligentes, tienen mucha táctica. Ajá. ¿Qué más? Son inteligentes, usan tácticas para atacar porque vienen en manada, te persiguen, te rodean y de repente de donde menos piensas te cae uno y ya, olvídalo. ¿Qué más? Se cansan, pueden pasar horas en esa casa. Te pueden estar persiguiendo y no se cansan hasta que te cenan. ¿Qué más? Imagínense a uno que se hinca y le dice, lobito, por favor, no me comas. Dice, bueno, pues este es buena onda, lo voy a dejar. No tienen misericordia. Qué buena descripción. Un lobo cuando tiene hambre y no anda uno solo, hasta que no sacía su hambre, no te va a dejar en paz. Son terriblemente agresivos, disciplinados y constantes. Entonces, ¿por qué Yeshua Jesús
describe a los falsos profetas con este nombre. Son iguales. No es casualidad. No fue por ponerles simplemente un nombre, ¿no? Como cuando haces un equipo de fútbol y dices, ¿cómo nos vamos a llamar? Ay, pues los lobos rapaces. No, Dios describe a los falsos profetas como lobos rapaces porque sabe de qué son capaces. Sabe que ellos van a utilizar todas sus habilidades y su fuerza, porque además los lobos son animales muy fuertes. Van a usar sus habilidades y su fuerza para destruir tu fe. Y créanme, Satanás los entrenó muy bien. Por eso tenemos que cuidarnos de ellos. Entonces, esta porción nos enseña dos cosas muy importantes. Nos describe cómo son y de qué son capaces, y nos describe por qué nos tenemos que alejar de ellos. Es una instrucción. Tú no puedes jugar con un lobo rapaz, bueno, me acerco, no, luego ya me aburrió, ay, me vuelvo a acercar. ¿Qué más vimos? A ver, ¿de qué se acuerda? ¿Vale? Algo muy importante. Va a haber mucha gente que, entre comillas, por no tener problemas, por no tener que pasar por situaciones apretadas, que para no esforzarse demasiado, van a escoger el camino amplio y la puerta ancha. ¿Y cuál es el final de las personas que escogen esto? La muerte. Entonces, cuando tú te topas con un falso profeta, tienes que olvidarte de todo y hacer lo que Jehová Dios estableció a través de Yeshua, nuestro Mesías. Alejarte de estas personas, no hacer caso a sus profecías y no llamarles hermanos. Advertir a la gente del peligro de caer en manos de estos falsos profetas. Porque la consecuencia puede ser muy grave. Entonces, vamos a continuar ya en el tiempo que nos queda. ¿Cómo diferenciar a un falso profeta? Vamos a Deuteronomio 13. Deuteronomio 13, del 1 al 5. Deuteronomio 13, del 1 al 5. Dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños,
y te anunciare señal o prodigios. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. ¿Están poniendo atención al texto? Sí. Fíjense, un falso profeta tiene la habilidad de decir en ocasiones la verdad. Y esto es lo peligroso. Que a lo mejor te dice, vas a caer enfermo mañana, y caes enfermo. Pero ¿qué dice esta porción de la Escritura? Si en la más mínima cosa contradice lo que Dios estableció su palabra, aunque haya dicho algo y se cumplió, entonces es un falso profeta. Déjenme recordarles algo. Satanás tiene poder y tiene autoridad, pero su poder y autoridad no es superior al poder y la autoridad de Dios. Entonces puede hacer cosas, puede predecir cosas, te puede profetizar cosas, pero al mismo tiempo puede estar contradiciendo la voluntad de Dios. Y entonces ya no es un profeta, sino es un ¿qué? Falso profeta. Falso profeta. Un lobo rapaz que quiere destruirte. Entonces, cuando alguien viene y te dice, tengo palabra de Dios para ti, o Jehová Dios dice, ¿qué tenemos que hacer? Lo vimos la semana pasada. Anotas, pones atención a lo que dice y esperas. Lo comparas primero a ver si no está contradiciendo la palabra de Dios, porque si no, inmediatamente lo desechas. Pero esperas al tiempo a ver si se cumple o no. La semana pasada hice una pregunta muy interesante. ¿A quiénes les han profetizado aquí? Muchos levantaron la mano. Y luego les pregunté, ¿qué de todo lo que les profetizaron se ha cumplido? Y adivinen qué pasó. Así como mi alarma, sonaron los grillos y nadie contestó. Quiere decir que eran falsos profetas. Entonces, no es tan difícil diferenciarlos. Miren, el problema es que los seres humanos, en vez del espíritu, confiamos más en nuestras emociones. La madurez espiritual está basada en la unción de Dios a través de su Espíritu Santo en nosotros para discernir lo bueno de lo malo. Pero cuando cometemos el error de confiar más en nuestras emociones, en las mariposas en el estómago, entonces cometemos el error de dejarnos llevar por nuestras emociones en vez de preguntar a Dios si eso viene de Él o no. Y es muy peligroso, porque cuando nos gana la emoción, desaparece la razón. Y lo espiritual lo hacemos a un lado
Y va a pasar lo que le sucedió a Gillo hoy en la mañana, que por andar jugando no vio una mesa de cristal y siguió caminando y sopas. Se golpeó la cabeza. Satanás utiliza estas cosas para lastimarnos, que fue lo que le sucedió a Gillo. Estos lobos rapaces han sido instruidos y han sido ungidos por un espíritu falso para destruir nuestra fe en Dios. Y es algo muy peligroso. Tenemos que tener discernimiento. Y eso no nos los da las emociones, sino el Espíritu. Entonces, como decía Pablo, yo quiero más bien que ustedes sean espirituales que emocionales. No confíen en sus emociones. Ay, es que me dijo de mi mamá. Ay, es que me dijo de mi hijo. Ay, es que me habló bonito. Ay, es que él habla y canta muy bonito. No importa. Un profeta debería de ser un instrumento de Jehová Dios Padre para comunicarnos su voluntad. Y ese profeta no puede ser un profeta si está en pecado. No puede. Dios alguna vez lo puede utilizar para comunicar su voluntad a alguien, pero no es un profeta. Si está en pecado, no es un profeta. ¿Y saben qué sucede? El peligro de las personas que no tienen madurez espiritual les endulza el oído, les hace sentir bonito y dicen, no, este sí tiene la unción de Dios, y allá van, derechito al matadero. Es muy peligroso. Por eso, cuando sucede que nosotros encontramos a un falso profeta, ¿qué hacemos? Bueno, primero lo confrontamos, le exigimos que se arrepienta ante Dios y que cambie su forma de actuar, y si no quiere, ¿qué hacemos? Ahora sí, vas para afuera. Y advertimos a los demás del peligro de escuchar a ese lobo rapaz, porque va a destruir tu fe. Ahora, ¿qué sucede si se arrepiente? Si realmente hace frutos de arrepentimiento y regresa al rebaño. ¿Lo apedreamos? A mí me encantaría. No, lo perdonamos. Pero tenemos que ponerlo un tiempo a prueba para verificar que realmente su arrepentimiento haya sido sincero, antes de llamarle otra vez hermano. Pero es un proceso. Es un proceso en el que Dios quiere transformar nuestros pecados en santidad. Pero es algo muy delicado y algo muy peligroso. Porque si no seguimos la instrucción de Dios, corremos el peligro. Y mucha gente está en peligro. Vamos a continuar.
Sí, claro. Sí. Por eso, precisamente por eso, porque en el proceso de disciplina él pudiera estar fingiendo, exactamente. Entonces vean, cuando el lobo rapaz es realmente hábil y utilizado por Satanás, va a engañar a todos y les va a hacer creer que Dios ya lo restauró, pero va a seguir haciendo sus cosas, como sucedió alguna vez por acá. Y el estar alerta, el detectar esas cosas y el comunicarlas a la congregación es importantísimo para poder confrontar al lobo rapaz, pedirle que se arrepienta y si no, vamos. Pero si nadie avisa, si nadie advierte que hay un lobo rapaz entre nosotros, ¿qué va a suceder? Pues él va a seguir cenando, ¿no? Continuamos con el texto. Dice, versículo 3, no darás oído a las palabras del tal profeta. Si se cumple lo que profetiza, pero contradice la voluntad de Dios, no darás oídos a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová Dios los estará probando para saber si aman a Jehová su Dios con todo su corazón y con toda su alma. Vean qué importante. Dios, porque Él nos da libertad de elección, entonces no puede intervenir ante un lobo rapaz que se mete en una congregación, porque va a utilizar la maldad de esa persona para probarnos a nosotros y saber qué tanto le amamos a Dios. Si no hacemos caso a su instrucción y por conveniencia o por cariño o por lo que sea hacemos caso a ese falso profeta, estamos reprobando, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y tenemos que arrepentirnos y corregir el camino. ¿A quién vamos a seguir? Vean qué prueba tan importante. ¿A quién amas más? ¿A Dios o a tu falso profeta? Claro. A ver, este cuate es profeta, pero me dijo que pues me fuera con él y la pasáramos bien, aunque los dos somos casados. Y pues bueno, no es tan mala persona, entonces pues Dios nos va a perdonar, ¿no? Entonces Dios está probándonos para saber en nuestro corazón qué es más importante, el lobo rapaz o su palabra, nuestra comodidad, nuestra carne, nuestros deseos o Dios. Y es algo muy delicado, porque como somos emocionales y no espirituales, muchas veces preferimos al lobo rapaz. Versículo 4. En pos de Jehová su Dios andaréis, y a él temerán, guardarán sus mandamientos y escucharán su voz,
a Él servirán y a Él seguirán. Si este profeta contradice lo que Dios estableció, tenemos que desecharlo totalmente. Tal profeta, versículo 5, o soñador de sueños, ha de ser muerto. ¿Por qué debe de morir este falso profeta? Porque está en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué va a hacer Dios contra los que están en contra de su voluntad? Los va a eliminar. ¿Qué pasa si nosotros, en vez de seguir a Dios, seguimos al lobo rapaz? Pues nos va a eliminar también. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová su Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así que quitarás el ¿qué? El mal de en medio de ti. ¿Qué tienes que hacer cuando el pecado se presenta y tú eres seducido por él? Quitarlo. Lo avientas, lo rechazas. Porque ¿qué sucede si le abres la puerta y lo abrazas? Vas a morir. Es así de sencillo. El pecado te mata. La palabra de Dios te da vida eterna. ¿Qué vas a elegir? Ahora, el propósito de Dios, pongan mucha atención, el propósito de Dios no es destruir al falso profeta, es que se arrepienta y se reconcilie con él. Pero está diciendo que muera. Bueno, no quiere decir que va a morir inmediatamente. Ojalá todos los falsos profetas murieran inmediatamente cada vez que contradicen la palabra de Dios, porque entonces ya no habría falsos profetas. ¿A qué se refiere Dios? Ya sea ahora o ya sea más tarde, pero si continúa en esto, va a morir físicamente y, lo más grave, va a morir espiritualmente. La muerte física no hay problema porque todos vamos a tener que pasar por ahí. Pero la muerte espiritual es la que nos separa definitivamente de nuestra relación con Dios. Esa es la más peligrosa. Entonces, ¿qué vamos a elegir? ¿Al lobo rapaz o a Dios? Es nuestra elección. No importa que ahorita todos digan sí, sí, a Dios. Cuando les llegue el tiempo de elegir, y créanme que habiendo tantos falsos profetas, les va a volver a suceder, pero tenemos que elegir la vida si queremos vivir. Deuteronomio 18.
Deuteronomio 18 del 13 en adelante. Dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen. Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Estaba Israel a punto de entrar a la tierra prometida y les advierte, yo te doy esta tierra, pero cuidado con seguir el ejemplo de los que van a ser expulsados de aquí. 15 dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirán. Esta profecía es doble. Fíjense qué interesante. Moisés, profeta de Dios, estaba comunicando la voluntad del Padre al pueblo y estaba profetizando a un profeta como él, que iba a venir en el futuro. A ver, ¿quién me dice el doble cumplimiento? ¿Quiénes son estas dos personas de las que está hablando el texto aquí? ¿Quién era el primero y quién era el segundo? Juan y Yeshua. Juan Bautista y Yeshua. No, porque dice profeta como tú. ¿Quién murió antes de entrar a la tierra prometida? Entonces, ¿quién lo sustituyó? Josué. Entonces, estaba hablando de Josué, que iba a tomar su lugar, un profeta como Moisés, porque como iba a morir Moisés, alguien lo tenía que sustituir para seguir comunicando su voluntad al pueblo. Josué. ¿Y quién más iba a venir en este rol de profeta a hablar al pueblo como Moisés? Yeshua, Jesús. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en tu boca, y él hablará todo lo que yo le mandare. Fíjense qué triste. Dios quería hablar directamente con su pueblo, para que todos fueran profetas y comunicaran la voluntad de Dios a todas las naciones. ¿Y qué hicieron? No, gracias, hay otro día con más calma. El próximo domingo, pero en la tarde. Ahorita no, joven. ¿Y qué hizo Dios? ¿No quieren? Pues la bendición era para ustedes. Entonces, tuvo que elegir profetas para que les hablara al pueblo, cuando él quería hablar con el pueblo directamente. Ahora versículo 19, muy importante. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, ¿qué va a pasar? Cuidado. Por eso es tan delicado. Por eso tenemos que discernir entre un lobo rapaz y un profeta.
Porque si es un profeta de Dios, tenemos que obedecer lo que él diga. Ahora, si es un lobo rapaz, mira, te tapan los oídos y le dices sí, mañana. Pero si realmente es profeta de Dios, tienes que obedecer. Ahora, ¿cómo los distingues? Hemos estado viendo a través de la prédica cómo distinguirlos. Porque va a haber algunos que van a profetizar y se va a cumplir, pero van a torcer o van a ir en contra de la voluntad de Dios. O si están en pecado, te van a llevar a destrucción. O si mienten, te van a desviar del camino de la verdad. Entonces es muy delicado. Hay que tener mucho discernimiento. Ahora viene la parte que más me gusta. Versículo 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá, tarde o temprano. Si es solamente la muerte física y se arrepiente, no hay problema. Pero si muere físicamente y no se reconcilia con Dios, también la muerte espiritual que definitivamente lo va a separar de Dios. Y lo peor de todo es que estos lobos rapaces están instruidos para no irse solos, porque su propósito es desviar a muchos del camino de la verdad. Ellos saben que van a morir, pero quieren llevarse al mayor número posible. Y si dijeres en tu corazón, versículo 21, ¿cómo conocer la palabra que Jehová no ha hablado? Muy sencillo. Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y pongan con marcador el siguiente no, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. ¿Qué otra cosa nos enseña la Torá en esta porción? La palabra de Dios. Tenemos que aprender a distinguirlos. ¿Qué más nos enseña? No tengan temor de él. Porque si es falso, no va a pasar nada. No hay ningún problema. Oh, sí, por supuesto. Y te ven y te dicen, hermanito, Dios me habló. Yo te quiero mucho. Te voy a decir la voluntad de Dios. Y ahí vamos. Son muy hábiles. Son verdaderos maestros en el arte del engaño. Es muy peligroso. Por eso que tenemos que hacer, ¿cuál es nuestra única defensa? La palabra de Dios. Tienes que conocer a Dios perfectamente bien para no dejarte engañar por estos artistas del engaño, porque ellos no van a tener misericordia de ti, y como tienen hambre, te van a cenar. Si te descuidas,
eres la cena garantizada de estos lobos rapaces. Vamos a ver en contraste los pocos minutos que nos quedan, porque ya me pasé de tiempo. ¿Quién es un verdadero profeta de Dios? Y yo tenía muchos ejemplos, pero el tiempo ya se termina. Primera de Samuel 2. Del 22 al 34. Vamos a ver otra, esta me gusta más. No, anótenla y léanla en su casa, es muy importante. Vean lo que dice el texto, de qué nos advierte Dios. Es que segunda de Samuel 12, segunda de Samuel 12, vamos a leer del 1 en adelante. Esta tiene más sentido para nosotros por algo que sucedió hace poco. Versículo 1. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. ¿Saben de qué está hablando Natán a David? Okay. Entonces, versículo 5, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Ajá. Y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de ¿qué? Ajá. Y debe de pagar la cordera por 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Ay. ¿A quién le gustaría estar en el caso? No se los recomiendo. Versículo 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. ¿Contra quién debería de estar enojado David? Contra él mismo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo David? Que Dios envió a este profeta a comunicarle su voluntad contra él. ¿Cuántas esposas tenía David? Muchas corderitas. Pero él vio una que le gustó y dijo: no, yo quiero otra. Pero no solo eso. Vamos a seguir leyendo.
Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di de la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Tenía un problema David de falta de bendición de Dios? 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Vean lo más importante. Es un detalle que debemos de entender. ¿Por qué Natán era un verdadero profeta? ¿Cómo sabemos que un profeta es un profeta de Dios? Escuchen con mucha atención. A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo tomaste con la espada lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Y así ha dicho Jehová: he aquí que yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, muy importante: pequé contra Jehová. ¿Por qué reconoció su pecado? Porque ya lo habían expuesto, ya no era un secreto. Una pregunta, nada más porque soy muy metiche. ¿Quién le dijo a Natán que había matado a Urías y que se había quedado con Betsabé? ¿Qué dice el texto? David hizo esto ¿en qué? Nadie supo de esto. Bueno, Urías sí, pero ya murió, entonces. ¿Cómo sabía Natán lo que había hecho David? ¿Y a quién se lo hizo? Miren, les voy a decir algo muy importante. Estos profetitas que andan por ahí diciendo: es que yo iba manejando y Dios me mostró un campo muy hermoso con flores y todo era muy bonito. Y luego les preguntas: ¿pero qué te dijo? Porque un profeta es alguien que ¿qué? Comunica la voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Por qué te mostró eso? Ay, no, es que solo me enseñó que todo era muy bonito y que ese lugar es muy bonito. Ay. Hermanos, es que Dios me habló esta mañana y quería que yo les dijera: tenemos que amarnos unos a los otros. Necesitamos un profeta para saber que Dios dijo que debemos de amarnos los unos a los otros. Ay.
Bueno. Pero ¿saben qué hace la gente emocional? ¡Ay! A este sí le está hablando Dios. Este sí es profeta. Qué bonito habla. Este hermano está ungido. Por falta de conocimiento perece mi pueblo. Imagínense a Natán llegando y diciéndole: oye, David, Dios me dio palabra, arrepiéntete. Arrepiéntete, pues sí, me arrepiento. ¿Y hay alguien aquí que no necesite arrepentirse? Todos necesitamos, porque todos los días estamos en pecado. Pero no es lo mismo que Dios te envíe un profeta y te diga: ¿sabes qué? Lo que hiciste hace un mes con esa mujer que estaba en la parada del autobús, y que tú, aprovechando que no había nadie alrededor, le faltaste al respeto. Si no te arrepientes y no cambias tu camino, Dios te va a destruir. Y la persona dice: ¿quién le dijo a este lo que hice? Un verdadero profeta te va a comunicar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es que veas cosas bonitas o que les repitamos lo mismo que ya la palabra dice, porque entonces, ¿qué clase de profeta eres? Si me estás profetizando lo mismo que Dios me dice en su palabra, ¿para qué te quiero como profeta? Pero además, esa lindura de persona anda faltándole el respeto a mujeres casadas, a niñas y a jovencitas. ¿Qué clase de profeta eres? ¿Dios te está hablando? Es muy fácil. Lo que pasa es que no conocemos la palabra. Tenemos que tener cuidado de los lomos rapaces, porque van a buscar destruirnos sin misericordia. Pero gracias a Dios tenemos la palabra que nos va a revelar la verdad, y si somos fieles y somos obedientes y somos disciplinados y constantes, no va a haber nadie que nos pueda engañar. Amén. Que Jehová Dios les bendiga.